Bienvenidos a esta nueva sesión de este curso de Autodesk Revit Architecture. En esta ocasión vamos a proceder al acotado y etiquetado de los elementos de nuestro modelo BIM. Como bien lo hemos visto en diferentes momentos, como lo ha sido con las habitaciones o las escaleras, se nos generan ciertos tipos de etiquetas o textos complementarios en cuanto vamos modelando, como lo son los room tags, donde vemos que nos aparece el nombre de la habitación, nos aparece información que va relacionada a los parámetros, y como lo vemos en el caso de las escaleras, que nos genera automáticamente unos caminos de escalera. Vamos a proceder entonces a pulir esta representación, empezar a generar elementos que nos permitan comprender mejor la modelación, el proyecto como tal, y como complemento vamos a hacer unas cotas, vamos a comprender cómo funcionan las cotas para lograr de esta manera interpretar de una manera mucho más técnica nuestros planos arquitectónicos. Empezaremos estudiando las cotas. Entonces si nosotros vamos a la parte superior, aquí en un principio en la interfaz del usuario estudiamos dos tipos de herramientas, una que se llama Measure Between Two References, en la cual yo puedo medir la distancia entre dos puntos, que pues la hemos usado en diferentes circunstancias. Adicionalmente tenemos otra herramienta que es la que se encuentra justo al lado, que es una dimensión alineada, se llama ahí. Si nos damos clic ahí, vemos que nos sale la herramienta de cota, y aquí vemos que nos aparece en nuestra barra superior distintos tipos de cotas. Tenemos una que es alineada, otra que es lineal, una angular, otra radial, otra de diámetro, una de longitud de arco, un punto de elevación, un punto de coordenada y una representación de pendentado. Vamos a ver primero la diferencia entre lo que es una alineada y una lineal. En el caso de nuestra alineada, que es la que sale por defecto, nosotros para acotar hacemos el mismo proceso que en un AutoCAD. Seleccionamos dos líneas o puntos y vemos que automáticamente nos va a botar una línea con la dimensión y con las referencias necesarias. En el caso de la dimensión alineada, nuestra cota siempre se va a tomar de manera paralela al elemento que estemos midiendo, sin importar el ángulo en el que esté. Podemos tomar ese ejemplo con una línea inclinada de nuestra escalera, por ejemplo. Si nosotros tomamos acá esta cota, vemos que la cota se pone precisamente perpendicular a esa línea, y yo puedo referenciarme a otro punto y va a estar alineada con la primera referencia que vayamos a hacer. Es en el caso de nuestra cota alineada. En el caso de la cota lineal, no nos va a permitir tomar dimensiones que no sean ortogonales a nuestro plano, a nuestra vista. Es decir, siempre va a estar en horizontal y vertical, y son las únicas cotas que nos va a permitir tomar. Como vemos acá, solo la toma en un sentido de 90 grados, sin importar la ubicación de ambos puntos. Si vuelvo y tomo el ángulo de este punto, la cota alineada en este punto, vemos que ahí está la diferencia. Usualmente por defecto va a salir la cota alineada, pero pues nosotros podemos cambiar el uso de esta dimensión a medida que lo vayamos requiriendo en nuestro dibujo. La dimensión angular, bueno, pues como ya lo vimos, es una dimensión pues de un ángulo dependiendo de dos líneas. Entonces nosotros sencillamente podemos determinar el ángulo de una línea respecto a otra. Es muy fácil de usar, y lo mismo que pues queda en evidencia con el radial y el de diámetro. Nosotros al seleccionar aquí una curva, él automáticamente nos va a visualizar la dimensión del radio y su centro. En el caso del diámetro pasa exactamente lo mismo, como vemos acá. Son cotas muy fáciles de usar, estas tres tipos de cotas: angular, radial y de diámetro. Entonces, en el caso de nuestro longitud de arco, lo que tenemos que hacer es seleccionar
una línea de arco y nos va a salir un símbolo de restricción. ¿Por qué sale este símbolo? Bueno, pues porque tenemos que insinuarle o indicarle a nuestro Revit desde qué punto hasta qué punto va a medir la longitud de arco. En este caso lo voy a hacer, digamos, desde este eje. Vemos que ahí ya desaparece hasta este eje. Lo que vemos es que entonces él nos toma la longitud de arco hasta la intersección de ambas líneas y podemos colocarlo en cualquiera de estos dos lugares. Una herramienta muy útil cuando pues tenemos muros curvos como estos, en los cuales podemos medir la longitud del arco de una manera muy rápida. Procedemos ahora con las cotas de altura y coordenadas. Entonces, si nosotros vemos esta de Spot Elevation, la usamos en el caso de las escaleras. Aquí tenemos entonces prácticamente nos indica la altura del punto que estamos señalando. Y aquí lo importante es que, bueno, cuando yo le doy clic nos va a salir una flecha. Yo le voy a indicar dónde va a rematar esto, digamos que acá, y automáticamente él me va a pedir que dibuje el resto. Así termina estos 3 pasos. Como vemos acá, pues esta es una representación más correspondiente a un alzado, dado que pues nos está indicando un punto con una flecha. Esto es más referente a alzados, pero el punto de una representación de planta solo tendría nuestra cruz. ¿Cómo cambiamos esto? Bueno, cuando nosotros damos EL, que es nuestra cota de elevación, aquí tenemos arriba varias herramientas. La primera es el leader, que es exactamente la flecha. La segunda es el shoulder, que es la línea en donde se va a basar esto. Y aquí nosotros le indicamos qué tipo de elevaciones nos va a mostrar. Entonces, si yo en este caso quito leader, al dar clic, él automáticamente solo me va a reducir un paso, no me va a indicar que dibuje la flecha, sino que de una vez indique en qué sentido va nuestra cota. Y es mucho más relacionada con lo que corresponde a una representación en planta. Como se dan cuenta, él automáticamente nos quita la opción de shoulder cuando desactivo leader. ¿Por qué? Si yo dejo solo leader y desactivo shoulder, vamos a ver que lo que hace él es quitarnos esa opción de extender la segunda línea, como lo ven acá. Es una representación bastante extraña, entonces por eso sencillamente solo se le quita el leader y ya con eso funciona. Ahora bien, lo que veíamos, voy a borrar voy a dejar solo esta. Aquí, como vemos, tenemos entonces el tipo de elevaciones que podemos mostrar. Si yo quiero que solo muestre la elevación actual, si quiero que muestre la elevación de la parte superior del elemento, que es acá el piso, la parte inferior, entonces vemos que nos cambia 302 porque el piso tiene un grosor de 7 centímetros, está tomando la elevación del piso arquitectónico. O si queremos que nos bote ambas elevaciones, lo podemos configurar acá. Usualmente uno trabaja con Actual Selected Elevation, donde nos indica pues solo la elevación de la parte superior. Un caso donde podríamos usar la parte inferior tal vez serían tuberías, en un caso de MEP, en donde me indicaría la parte de la cota batea, que es mucho más útil en cuanto a lo que es el montaje e instalaciones. También si nosotros vamos a esta zona de nuestras propiedades de instancia, vemos que acá tenemos diferentes tipos de elevaciones, en las cuales todas varían de proyecto a relativo. ¿Con eso a qué se refiere? Bueno, cuando yo lo cambio a relativo, lo que hacemos es que nos admite aquí desde dónde está tomando el nivel de referencia. En caso tal de que nosotros no queramos que todo lo tome desde el nivel 0, sino en este caso desde este nivel, que es el nivel 1, aquí podemos indicar también otro nivel. Podríamos decirle que nos indique la altura desde el nivel 2. Vemos que nos cambia a una altura negativa, dado que el nivel 2 pues está en la parte superior. Lo recomendable y lo que siempre se usa pues es obviamente una cota de elevación de proyecto, donde el objetivo es el proyecto. Aquí de esta manera entonces nos va a tomar la cota y la altura absoluta desde el nivel 0 general de nuestro proyecto. También tenemos en estos otros tipos de representación, como vemos solo el número, solo una cruz, sin símbolo o con el símbolo que ya vimos, que pues es el más usual. En el caso de nuestras cotas de coordenada, vemos que la representación es la misma. Tenemos aquí la misma herramienta del leader, sino que en esta ocasión nos va a representar una cota de norte y este o norte y oeste, dependiendo de el punto 0 de nuestra implantación. Entonces aquí lo que podemos ver es que va variando
medida que nosotros nos vamos acercando al punto 0.0 de nuestro modelo. Esto es útil cuando tenemos bien referenciado nuestro modelo, lo cual pues en el caso de georreferenciación lo veremos en un curso más avanzado, pero pues como vemos acá es también muy útil si nosotros queremos tener ya las elevaciones de puntos determinados de nuestro proyecto. En caso tal de un plano de implantación, vemos que se vuelve una herramienta bastante útil. Por último tenemos entonces el Spot Slope, que es nuestro indicador de pendiente, que pues lo que va a hacer es indicarnos una cota de pendiente, que pues en este caso, si nosotros nos damos cuenta aquí, nuestras superficies no tienen pendiente, pero si nosotros vamos, digamos, acá a la tapa del piano, tenemos una. ¿Dónde podremos usar esto? Pues si nosotros vamos a cubierta, nosotros acá podemos indicar la pendiente de nuestras cubiertas. Como se dan cuenta, aquí sale en una representación fraccional de 10 sobre 1000, pero nosotros podemos cambiar esta representación. ¿Cómo? Yo selecciono mi representación, mi familia, le doy en Edit Type y aquí en la parte inferior me dice en qué formato de unidades quiere que salga. Yo aquí lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar a unidades de porcentaje, que pues en Colombia es muy común. Puedo asignarle una unidad y una cantidad de decimales, que lo voy a dejar sin decimales. Si yo le doy OK y le doy OK, aquí entonces ya nos demuestra que nuestra pendiente es del 1%. Puedo asignárselo en grados, en fracciones o como lo deseemos. Entonces aquí la herramienta se vuelve útil y nosotros podemos ajustar la longitud de nuestra flecha si no queremos que sea tan invasiva. Como se dan cuenta, el hecho de estas cotas es muy fácil. Entonces vamos a empezar a acotar nuestra casa generando unas cotas generales y unas cotas particulares muy sencillas. Vamos a iniciar entonces con la cota alineada. Lo que hacemos es seleccionar una línea, seleccionar la segunda línea. Hay que tener cuidado acá porque si se dan cuenta me selecciona el eje del muro. Yo con tabular puedo decidir qué línea, si yo quiero que me seleccione la cara del muro. Y lo que hago es darle clic acá. Como vemos, ya con 3 clics quedó inicio, fin y el lugar donde lo vamos a emplazar. Si quiero cambiarle la representación a mi cota, fácil, nosotros vamos aquí a Edit Type. Acá tenemos diferentes tipos de cotas igual. Yo voy aquí en Edit Type, voy a crear un nuevo tipo que se va a llamar Century Gothic, que es la fuente tipográfica que estoy usando en la representación de mi casa. Como vemos acá tenemos diferentes herramientas para configurar nuestra cota. Aquí nosotros podemos variar el tipo de remate que tiene. El leader type es por si llegamos a mover este número, ya lo vamos a ver ahorita. Entonces digamos que aquí en Tick Mark es donde nos aparece una diagonal de 3 milímetros. Yo puedo variar esto y colocar otro tipo. Lo que voy a hacer es que voy a colocar un punto de esta manera, files dot. Aquí yo le asigno el grosor de mi línea, que pues también podemos variar esto. Aquí el grosor de la línea del elemento que nosotros asignamos acá en el borde, o sea la diagonal o en este caso el punto. Igual acá tenemos la extensión de la línea que vamos a sacar hacia la parte posterior, 3 milímetros. Aquí nosotros podemos determinar a dónde va anclado nuestra línea testigo, que es la línea que nos indica la referencia desde donde estamos tomando la medida. Podemos dejar anclada al elemento un poco o fija a la línea de dimensión. Aquí igual asignamos el ancho, la longitud de nuestra línea y la distancia que va a tener de nuestro elemento en caso de que le demos gap to element. Aquí podemos asignarle una marca si queremos que tenga una flecha específica en ese punto. Yo la verdad no le voy a asignar eso. El patrón, si es sólido o la queremos punteada. Y aquí le podemos cambiar el color. Puede que yo no lo quiera totalmente negra. Tal vez le voy a asignar un gris oscuro de 100 por 100%, como lo asignamos en cierto momento en la representación de las vistas. Y finalmente aquí entonces es donde tenemos los textos. Entonces aquí lo que voy a hacer es asignar los factores de grosor, el tipo que si quiero subrayada, itálica o negrita, el tamaño del texto, el offset, el desfase del texto a nuestra línea de referencia,
aquí hacia donde queremos que convenga la lectura, en el orden en que podamos hacerlo, o sea, si hacia arriba y luego izquierda, arriba luego derecha, etcétera, como queremos jugar esto. Aquí le voy a asignar el tipo de fuente, que en este caso es Century Gothic. Y aquí el fondo de nuestro texto, que en este caso se dan cuenta es blanco, a mí me gusta dejarlo transparente. Aquí igual, como en el caso de la cota dependiente, yo le puedo asignar un tipo de unidades distinto. Y aquí le puedo cambiar el símbolo que nos va a aparecer en una equidad. Le voy a dar OK, a ver cómo nos sale. Como vemos acá, cambió nuestro símbolo en los extremos, que tal vez sea un poco robusto. Entonces lo que voy a hacer es sencillamente cambiar ese símbolo. Me gusta este. OK, y como vemos, pues la representación de nuestra cota es mucho más personalizada. Acá cambió la fuente de la letra. Voy a agregar ver qué sucede cuando agrego acá abajo los símbolos. Entonces yo le doy acá, que me coloque, vamos a ver el círculo que había puesto, si le doy apply. Vemos que no lo coloca en la parte de remate de nuestra línea de referencia, en esta zona de acá, en el tick mark. Bien, entonces con esto hemos personalizado nuestra cota. Tenemos una cota general, la voy a apartar un poco más. Y vamos a agregar una cota un poco más específica. Entonces lo que voy a hacer es darle DI. Vamos a agregar una cota de dimensiones múltiples. A diferencia de AutoCAD, en que yo tengo que dibujar una cota por cada dimensión, acá yo puedo dibujar una cota que tenga varias referencias. Voy a ir a buscar acá mi cota lineal. Entonces le voy a dar aquí. Lo que voy a hacer es seleccionar diferentes campos. Y como se dan cuenta, él automáticamente me va seleccionando los elementos. Cuando termino, doy en un lugar en que no haya una línea de referencia y nos queda este tipo de cotas. Cuando hablamos de las cotas centrales, hace referencia a este punto, como vemos acá. Entonces nos toma la medida de todos estos puntos. Entonces aquí cuando empezamos a jugar con este tipo de cotas, que pues es bastante útil. Si yo empiezo a agregar otras cotas específicas a eje de muro, ya depende de lo que necesitemos nosotros. De esta manera podemos acotar a ejes, podemos acotar lo que necesitemos realmente. Es bastante útil y versátil. De esta manera. Y las podemos asignar en el lugar que necesitemos. Si nosotros en algún instante necesitamos modificar una de las cotas que ya creamos, digamos esta, voy a asignarle una referencia más. Lo que hago es que le doy acá, selecciono la cota y le doy Edit Witness Lines. Entonces aquí yo puedo agregar otras referencias, como se dan cuenta, que me permite adicionar sin tener que volver a crear la cota de cero. Bien, como vemos, son unas cotas generales. Yo voy a agregar también acá en este símbolo, lo voy a personalizar. Le voy a cambiar la fuente y a transparencia. Y aquí, bueno, tenemos el tipo de elevación que queremos agregar. Igual podemos cambiar el símbolo. Ya vimos los diferentes símbolos que tenemos acá. De esta manera, le doy CS para crear similar. Lo que voy a hacer es que, bueno, asignar un par de cotas de elevación en diferentes puntos. Si yo voy a esta zona, se van a dar cuenta que no me deja colocar cota porque está en un nivel de referencia más abajo y porque hay un pad. Los pads no me deja acotarlos en elevación en toda la superficie, sino solo en el contorno. ¿Sí? Si yo voy al contorno de mi pad, en este punto sí me deja acotarlo. Bien. En el caso de las escaleras, como vemos, acota cada uno de los peldaños independientemente. Bien, de esta manera entonces tenemos que proceder a acotar todos nuestros planos, unas cotas no muy invasivas. Ya si tenemos algunos detalles, bueno, pues podemos agregar otro tipo de cotas que nos van a permitir pues jugar con esto. Si yo voy a un alzado o a un corte, yo también puedo acotar esos elementos. Vamos a ir a esta sección y si yo acá coloco Dimensions, yo puedo hacer el mismo proceso que acabo de hacer con la planta. Si se dan cuenta, el acotado es muy sencillo. De esta manera pongo acá
Y en este caso en que nosotros no podemos ver bien nuestro número, lo que hacemos es seleccionar el puntito azul y arrastrar nuestra cota. Lo que aparece acá es una curva, que es el leader que tenemos seleccionado. Yo puedo cambiar esto aquí dentro en propiedades de tipo si quiero que sea un arco o una línea. Si voy acá apply, cambio una línea recta, prefiero el arco, y hacemos el mismo proceso en esta zona. De esta manera podemos ir adecuando la representación de nuestras cotas. En el caso de elevación, bueno, aquí se aplicaría un leader. Podemos jugar con este elemento de esta manera, y lo que hago es que aquí sencillamente le cambio a una que no tenga el símbolo de esta manera. Después yo puedo acomodar esto para que se vea así, y se ve más lógica una cota de elevación en altura, que no va a ser necesaria acá, bueno, pues porque tengo ya las cotas de alturas en mis niveles correspondientes. Vamos a proceder entonces a acotar todos nuestros planos, y cuando finalicemos procederemos al etiquetado. Listo, aquí entonces ya ha generado un acotado general en todos nuestros planos, pendientes, cotas de elevación y cotas alineadas. Tal vez podríamos agregar una cota de radio en este punto, o una cota de longitud, como para agregar otros tipos de cotas de esta manera. Lo que hacemos aquí es reemplazarlo para que no nos genere ese R, quitándole acá el símbolo de texto. Sencillamente le coloco acá que no me coloque nada. De esta manera vemos que entonces ya nos queda nuestro acotado perfecto. Bien, hemos logrado ya el acotado de nuestras plantas, un acotado muy rápido. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a entender cómo funciona el etiquetado. Ya hemos estudiado el etiquetado antes con nuestras etiquetas de habitación, room tags, pero nosotros podemos etiquetar todos los elementos que necesitemos. El primero que vamos a estudiar es uno que se genera implícito al modelado, y es el de las escaleras. Aquí nosotros, al modelar la escalera, automáticamente él nos genera una cota de dirección de nuestra escalera, ya sea hacia abajo o hacia arriba, con una nomenclatura que nos indica si va hacia abajo o si va hacia arriba. En este caso yo quiero que todas mis escaleras tengan la misma cota, y es que solo me indique hacia la parte superior de la flecha sin ningún tipo de texto. Lo que yo hago es que selecciono aquí mi camino, que el cual yo puedo mover si quiero. Si se dan cuenta, yo lo puedo desplazar alrededor de la escalera para que no quede en el centro. Le voy a dar clic derecho, Select All Instances in Entire Project, para que seleccione todas las instancias, y lo voy a cambiar acá. Entonces acá nosotros vemos que tenemos uno que es Automatic Up Down Direction, que nos indica hacia arriba y hacia abajo. Tenemos otro que es Fixed Up Direction, que nos indica solo hacia arriba, y nos indica por toda la escalera. Y aquí nos aparece una etiqueta de texto. Lo que voy a hacer es que le voy a quitar que no me muestre texto. Show up text, no. Listo. De esta manera la representación queda un poco más lógica. Yo igual puedo cambiar esa representación si deseo agregarle otro tipo de texto. Si deseo acá cambiar el tipo de línea, lo puedo hacer en esta zona. Si quiero cambiar la cabeza de nuestra flecha, lo que deseemos lo podemos hacer en esta parte. Si deseamos cambiarle el color, bueno, eso ya se hace entonces en categoría. Este es un stair path. Entonces nosotros, ya como lo hicimos en la clase pasada, mediante los templates adecuamos el tono de esta línea de escalera. Ahora procederemos a etiquetar otros elementos. Si nosotros damos TG, vemos que nos aparece automáticamente una herramienta de etiquetado que va a variar según los elementos que etiquetemos. Yo puedo etiquetar todo, absolutamente todo lo que está en Revit. Yo puedo etiquetar muebles, puedo etiquetar muros, puedo etiquetar mobiliario, que como se dan cuenta pues no hay ningún tag asignado, y puedo etiquetar pisos, placas, etcétera. Lo que hago es que con TG yo lo voy a asignar en cualquiera de los elementos, y él me va a etiquetar absolutamente todo lo que yo le diga. Si nosotros vamos a Annotate, aquí nosotros tenemos Tag by Category, que era el que estamos usando, o podemos asignarle que nos etiquete todos los elementos de una vista, dándole en Tag All,
todos los elementos en la vista actual. Y aquí le podemos asignar qué queremos que nos etiquete. Como se dan cuenta, tenemos solo etiquetas de lo que está cargado, o sea, las etiquetas que están cargadas. Si yo llegase a borrar los caminos de las escaleras, los puedo volver a poner, y aquí yo le puedo cambiar el tipo de camino que yo quiero que salga, o el tipo de etiqueta que yo quiero que salga según lo que voy etiquetando. En el caso de ventanas o puertas, pues no, yo puedo etiquetar acá una puerta, y lo que él va a hacer es mandarme una nomenclatura que, como se dan cuenta, acá me aparece en signo de interrogación, porque el parámetro que él usa, digamos si yo lo pongo PR1, yo selecciono acá la puerta, dentro de mi identity data el mark es el parámetro que él usa para etiquetar. Yo puedo empezar a jugar con esto, con lo que quiero que aparezca en la etiqueta, empezando a configurar mis propias etiquetas, lo cual veremos en nuestro curso de parametrización de familias. Pero por ahora lo interesante es ver que nos permiten etiquetar diferentes elementos a medida que nosotros vamos complejizando nuestro modelo con información. Asimismo podríamos hacer detalles arquitectónicos súper detallados, constructivos, perfectos, con una serie de etiquetas que nos demuestren de qué está hecho cada piso, de qué está hecho cada muro, a qué altura corresponde, de qué tipo de ventana es, etcétera, etcétera. Bien, como vemos, entonces si nosotros vamos acá al nivel 2, automáticamente ya nos cambió el camino de la escalera. Nosotros aquí también podemos etiquetar el material, que pues si nosotros lo tenemos enumerado con una marquilla, podemos generar etiquetas de material, etiquetas multicategoría, que en este caso no tenemos cargada ninguna, y anotaciones de vigas, que este va más para un caso estructural. Otro elemento que podemos ver acá dentro de nuestra configuración es los textos. Entonces nosotros podemos escribir acá cualquier texto descriptivo que nos explique, digamos, algún detalle en el caso de que no tengamos elementos. Yo puedo acá escribir cualquier texto. Yo lo puedo configurar con un tipo de texto distinto, así como lo hicimos con las cotas, colocarle otro tipo de dimensión, de tamaño, de fuente y una alineación respecto a lo que sería el texto complejo. Si yo lo pongo acá justificado a la derecha, a la izquierda, como sea que lo vaya a configurar en vertical, y yo a estos textos les puedo agregar flechas de esta manera, que las puedo ir moviendo a medida que necesitemos diferentes puntos. Igual yo puedo configurar acá a qué altura quiero que salgan mis flechas, si quiero que salgan arriba, en la mitad o abajo, corresponde al punto en el que van a salir de nuestro recuadro, y puedo ir eliminando, así como también puedo agregar líneas curvas de esta manera. Estos textos son bastante útiles cuando queremos agregar anotaciones a nuestras plantas o a nuestras vistas, y se convierten en una herramienta muy versátil también cuando no tenemos todo ese material de etiquetas. Bueno, empezar a parametrizar, a etiquetar los elementos con textos también es válido, pero pues no es una herramienta muy recomendable cuando los modelos ya tienen un tamaño muy grande. Lo último que podríamos hacer acá es etiquetar el número de peldaños que tenemos en nuestras escaleras. Eso lo hacemos usando la siguiente herramienta. Vamos al nivel 1 y vamos a etiquetar la cantidad de peldaños que tiene esta escalera, seleccionando el treat number. Lo que hace es que me pide que seleccione una escalera, y como vemos acá me indica dónde quiero que aparezca el camino de los números. Lo voy a poner acá, y él automáticamente me enumera los peldaños. Acá yo puedo entonces empezar a configurar el tamaño de mi número. Si lo quiero un poco más pequeño, este está uno, aquí podemos empezar a encogerlo, tal vez un poco más chiquito, lo pondría .9 de esta manera para que no sea tan invasivo. Como quiero justificarlo, la referencia y el tipo de etiqueta, si quiero que sean las contrahuellas o las huellas, entonces aquí lo coloqué en huellas para que me quite aquí el último elemento. Si quiero que me muestre aquí impares o pares, o solo el inicio y el final, podemos configurarlo acá. Aquí entonces podemos configurar exactamente lo mismo, donde queremos que aparezca nuestro etiquetado, o si queremos que aparezca absolutamente en el borde también lo podemos hacer, pero se ve mucho más saturado, entonces lo voy a dejar en right quarter de esta manera. Si queremos que tenga un offset, si queremos que justifique con la parte de atrás, con el centro,
o con el frente de nuestra huella o contrahuella. Y la orientación, si lo queremos vertical o horizontal, podemos cambiarla también acá, de esta manera. Vamos a crear un elemento similar para esta escalera en este punto y le vamos a hacer la misma configuración. Como se dan cuenta, todo esto son parámetros de instancia. Algo que no me va a cambiar es el tipo de fuente, pero si se dan cuenta, pues la verdad no es una fuente incómoda, tal vez un poco intensa, pero pues podríamos después empezar a mirar eso. La representación queda bastante discreta, pero es un dato bastante útil, el etiquetado de nuestros peldaños. Aquí, como vemos, tenemos también pues nuestras etiquetas de habitación. En caso tal de que se nos llegue a borrar una, nosotros podemos colocar nuestra etiqueta de nuevo, claramente pues adecuando lo que habíamos hecho ya antes, el tipo de etiqueta. Y dentro de los elementos también podemos colocar símbolos. Nosotros acá podemos colocar diferentes símbolos que nos sean necesarios para poder configurar la vista. En este caso podríamos colocar un norte. Como se dan cuenta, es un norte bastante sencillo. Podríamos colocarlo dentro de cada vista. Yo prefiero colocarlo directamente en el rótulo, ya depende de cada uno. Digamos que pues dentro de la disposición de las vistas también podemos colocar nuestro norte, eso no hay problema. Y en caso tal de que necesitemos dibujar algo, lo podemos hacer con nuestras líneas de detalle. Las líneas de detalle, a diferencia de las líneas de modelado, no tienen una proyección tridimensional. Yo cuando hablo de líneas de modelado es cuando voy a Architecture Model Line. Estas líneas tienen la característica de que son verdes. Y estas líneas, si nos damos cuenta, si yo las selecciono, tienen un nivel de referencia, tienen unas características distintas y yo las puedo ver en el 3D. Si yo acá mi 3D, voy a ver proyectadas esas líneas acá. Tienen un espacio tridimensional, aunque sea una línea. Las líneas de detalle, en cambio, son líneas bidimensionales que solo se aplican en la vista como tal, que estas son las que se encuentran en Annotate Detail Line. Si yo llego a dibujar estas, que pues acá son líneas negras, y voy a mi 3D, selecciono acá, voy a 3D, no las vamos a ver, pero sí vamos a ver que hay una referencia, ¿sí? Ahí vemos los puntos de referencia, pero las líneas no van a aparecer en nuestro 3D. Estas líneas son útiles cuando queremos hacer un dibujo, un retoque, como lo mismo que hicimos con las regiones, podemos hacerlo con las líneas. De esta manera, entonces vamos a entrar a dibujar elementos que nos hacen falta, rematar elementos o pulir algunos detalles que hagan falta. Listo, con eso entonces podemos dar terminado a nuestro capítulo de acotado y etiquetado. Como se dan cuenta, es muy sencillo, muy práctica, las cotas son muy fáciles de usar. Y la representación pues va a depender de lo que nosotros le vayamos asignando y personalizando a estos elementos. En nuestra próxima sesión vamos a entrar finalmente a la configuración de planos, que como hemos visto pues hasta el momento hemos trabajado solo en las vistas, en la parte de views, y ya entraremos a trabajar en la parte de sheets, en donde vamos a rotular nuestras vistas, acomodar todo lo que es un rótulo con diferentes vistas en una misma imagen, en un mismo plano. Y posterior a esto entraremos a nuestro último capítulo, que es la configuración de entrega de un archivo en formatos AutoCAD y cómo se debería hacer el proceso formal de entrega para tener un óptimo resultado en el manejo y manipulación de los modelos BIM y toda su información. Espero este capítulo haya sido de su agrado y nos vemos a la próxima.